Un cordial saludo a todas las personas que nos están viendo. Mi nombre es Daniel Leguizamón y hablo a nombre de los profesores del área de música y contexto del proyecto curricular de artes musicales en la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital. Periódicamente, desde el área de música y contexto, nosotros organizamos unos foros dedicados a discutir ciertos temas que cada semestre van cambiando, con la presencia de algunos de los maestros, pero también con algunos invitados ocasionales. Naturalmente, en esta oportunidad, este foro pues, ha tenido que adaptarse a las actuales circunstancias, así que decidimos organizar un foro en forma de ciclo de conferencias que va a finalizar con una conversación entre todas las personas invitadas, esta vez en función de un tema que consideramos bien importante, que es el de la noción de músico, la noción del ser músico. Esta es la segunda conferencia y en esta ocasión nos acompaña la compositora, directora, gestora, investigadora, en general diría yo, música, Melissa Vargas. Ella es egresada de la Universidad Distrital desde hace algunos años y cuenta con una trayectoria muy interesante tanto a nivel artístico como a nivel de gestión y divulgación. Melissa Vargas, pues, además de componer habitualmente música para distintos ensambles y con una música que se ha tocado, además no solamente en Bogotá, sino en otras ciudades, en otros países, tiene un trabajo importante como decía, como divulgadora, investigadora y gestora. Por ejemplo, tiene a su cargo la organización y el funcionamiento del proyecto, del programa radial Inmerso de la Universidad Nacional de Colombia, en donde transmite música contemporánea, latinoamericana y colombiana desde hace varios años. También está vinculada al proyecto Festival de Mujeres en la Música Nueva, que funciona desde 2017 y que muy próximamente va a tener su versión 2020 también digital, así como el proyecto, disculpen que tengo que buscar la referencia para no darles nombres equivocados, el ciclo de conciertos libres en el sonido, que funciona desde hace varios años y que ya acumula una numerosa cantidad de conciertos en el espacio cultural Matic Matic aquí en Bogotá. Adicionalmente, Melissa, como les mencionaba hace un rato, tiene una trayectoria importante compartiendo sus reflexiones y sus indagaciones alrededor del tema de música y género. Yo particularmente tuve la oportunidad de organizar con Melissa un curso que dictamos en la Universidad Distrital alrededor del tema, música y género, hace un par de años. Y pues alrededor de esa dinámica, pues Melissa ha venido también participando en foros, en espacios académicos, desarrollando investigaciones individuales también, siempre en función a esa reflexión. Así que tanto como compositora, como en calidad de divulgadora, de gestora y de investigadora, consideramos totalmente pertinente la invitación de Melissa a este espacio para que nos comparta un poco sus reflexiones alrededor de esta postura, de este quehacer, que entendemos el ser músico, desde esta perspectiva particular de género y particularmente en el caso de Colombia. Muchas gracias, Melissa. Gracias, Daniel. Me alegra muchísimo estar aquí. Me siento muy honrada y muy feliz de encontrarnos en este espacio y en la Universidad Distrital, en la Facultad de Artes ASAP, que siempre he sentido como mi casa y a la que le debo un montón de aprendizajes. Y bueno, yo quería también comentar que ese espacio de inmerso hace parte de una alianza que tenemos entre la Universidad Nacional y el Círculo Colombiano de Música Contemporánea, de la cual hago parte. Es una asociación sin ánimo de lucro, y que pues la música contemporánea experimental es como la práctica musical que más me ha interesado en los últimos años, y que me alegra mucho haber podido dictar ese curso contigo, trabajar, hablar, discutir
tejer este tema entre nosotros y entre las personas que hicieron parte de esa clase, de ese seminario que hicimos, porque tú fuiste jurado de mi trabajo de pregrado y creo que entender que entre estudiantes y maestros y ya cuando somos colegas podemos construir esos espacios tranquilamente y actualizarnos todos en las reflexiones frente a nuestra sociedad y nuestras músicas. Bueno, voy a empezar aquí ya con el tema, voy a compartir mi presentación. Creo que ya están viendo, ¿cierto? Sí, perfectamente. Ok. Bueno, esta conferencia está muy enfocada pues en este espacio que es la Facultad de Artes ASAD. Creo que me parece importante mencionar esos cruces y esas experiencias que yo he tenido en el espacio de nuestra Facultad de Artes, porque son reflexiones que tenemos que hacer como espacio académico y como institución, que además es la institución oficial de Bogotá, entonces esas reflexiones tendrían que estar presentes en nuestra cotidianidad como estudiantes. No sé si se ve mejor así o así, Dani. Él. La diferencia no es mucha. Si quieres, puede ser un poco más grande, la primera posibilidad. Listo, vale. Es. Perfecto. Es que no sabía cuál era el dibujito que hacía que fuera grande o chiquito. Ok, listo. Entonces, esta presentación que voy a hacer hoy es una combinación de muchas reflexiones que tiene como un primer momento en mi trabajo de pregrado que mencioné antes y que ha ido transformándose con el tiempo, con el hacer, y que ha terminado en un proceso que es mi tesis de maestría en estudios artísticos de la Universidad Distrital, en la cual estoy trabajando, que ya no solamente es una reflexión sobre teoría, música, análisis específicamente disciplinar, sino también cruces con otras disciplinas y con otras reflexiones y formas de pensarnos nuestro mundo. Entonces va a haber todo eso y creo que voy a hacer también un paso, me parece importante hacer un paso por algo de la historia de la musicología de género, aunque yo no soy musicóloga ni historiadora de la música, he aprendido mucho de esas disciplinas y formas de profundizar en cómo nos estudiamos. Y, sin embargo, mi formación es compositora y desde ese lugar de enunciación es que voy a hablar hoy. Entonces, la idea es que podamos construir un relato histórico y que los materiales que hemos utilizado durante este medio siglo en el que se ha trabajado más, ya 70 años, en esto es a partir de diccionarios, enciclopedias, compilaciones, discos, intérpretes, partituras, grabaciones, programas de mano y prensa. Este relato, esta narrativa desde las compositoras y las creadoras musicales, ha tenido muchos momentos diferentes que se han tocado o no con las teorías feministas que se han ido también desarrollando, pensando, construyendo en el siglo pasado y este siglo sobre todo. Entonces voy a pasar por unos referentes que nos van a contar cuáles han sido más o menos esas posturas. Aquí tenemos el primer momento, digamos. Esta cosita no se queda quieta. Ahí. Que es este pensarse la música desde ser mujer, entendiendo que hay, por ejemplo, en ese primer momento unas distinciones biológicas que se hacen, ya luego con el tiempo se va perfilando
unas distinciones respecto a cómo nos socializan dentro de esas diferencias biológicas, o sea, cómo socialmente somos personas que estamos construidas como mujeres, como hombres, y dependiendo de eso nos van asignando unos roles. Todo eso también ha sido un proceso que ha desarrollado bien el feminismo. Seguramente si se acercan a las teorías feministas van a aprender un montón acerca de estos temas. Tenemos que esta musicología feminista, así llamada con ese nombre, y la musicología de género empieza a aparecer a finales de los 70, aunque tenemos varios textos anglosajones y también en América Latina que nos muestran, e Iberoamérica, que nos muestran que no es una reflexión nueva. Fíjense este texto, Music and Women, the Story of Women in the Relation to Music, que es de 1948, y esta señora, Sophie Drinker, lo que hace es como contar acerca de la música y las mujeres desde una búsqueda de las músicas del mundo. Entonces ella viaja por todo el mundo e intenta recopilar esas experiencias de mujeres haciendo música. Me parece importante que puedan revisar, si les interesa este tema, por ejemplo, Carmen Cecilia Piñero tiene mucho acerca de recopilaciones, de análisis sobre estos textos específicos de la musicología o de la historia de la música de las mujeres. Entonces, creo que ahí con ella podrían encontrar muchos datos relevantes. En el 79, en el 75 se crea la Liga Internacional de las Mujeres Compositoras, y ese año se convierte en el Año Internacional de la Mujer. Y en el 79 se crea el International Congress of Women in Music. Ese es un dato también importante para quienes estamos interesadas en este tema. En el 79, ya en otras partes del mundo, como Italia, Mary Franco Lao escribe este libro. No solamente escribió este, escribió otro par. Yo pongo este aquí porque fue el primer libro con el que yo me encontré en la biblioteca Luis Ángel Arango cuando estaba investigando esta música, este tema de las músicas y las mujeres, que se llama Música Bruja. Y bueno, y viene en una lista de escritos ya desde principios de los 80 y los 90 sobre todo, de mujeres musicólogas ya escribiendo específicamente sobre estos temas, haciendo análisis desde distintas posturas. Una de esas posturas es la historia compensatoria, le han llamado, que es empezar a traer a la luz pública las historias de las mujeres que no se contaron, las historias de las mujeres que fueron borradas, las historias de las músicas de las compositoras que nunca se tocaron, y bueno, y toda esa insatisfacción de la discriminación quiere ser compensada. Entonces empiezan a aparecer diccionarios, enciclopedias, empiezan a aparecer nombres, sin una reflexión. Eso luego ya despuesito se va a trabajar, sin una reflexión sobre las causas estructurales. Por eso es también muy importante cuando el feminismo se cruza, porque empieza a insertar las reflexiones sobre las causas estructurales por las cuales esas mujeres o fueron borradas o su música nunca se tocó o su música se quedó en ese espacio íntimo y no salió al espacio público, o porque se cambiaron de nombre y tuvieron que usar seudónimos para que sus obras fueran tocadas, o si eh, la construcción misma de las técnicas en la música, la forma como se construye la armonía, cómo se desarrolla la tonalidad, por ejemplo. Hay muchas abordajes distintos. Eh, Tiene que ver con que las mujeres no estemos presentes equitativamente o en paridad en esta historia de la música. Y también hay reflexiones acerca de cómo la historia de la música es narrada. Eso también tenemos que preguntárselo a la historia. ¿Quiénes narran la historia? ¿Por qué esa historia que es narrada está borrando a todas las mujeres?
por qué ahora queremos que esas mujeres estén ahí, de qué manera queremos que aparezcan. Entonces todo eso pasa en ese momento. Fíjense que en la última viñetica que está, aparece ya un libro en el 94, Queer in the Pitch, que está hablando de música gay y lesbiana. Entonces también empiezan esas preguntas por el género y por la performancia del cuerpo, por la performancia de ese mismo género, por las decisiones, cuánto afectan esas decisiones erótico-afectivas en la estética, por ejemplo. Bueno, ese es un punto importante que hay que tocar. No tengo en este momento ningún registro aquí del cruce también, de la intersección también entre la discriminación racial y la discriminación por género. Eso empieza también a trabajarse y a preguntarse, por ejemplo, dónde están las compositoras afroamericanas, por decirlo de alguna manera, afrodescendientes, las compositoras que son personas negras o personas que habitan estos espacios que han sido tan exotizados como inclusive nuestra América Latina. Y pensando en esto, también hice esta pequeña como selección de los textos en español. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a estudiar esto, me di cuenta que la mayoría de textos estaban en inglés y, fue muy problemático. De ahí la pregunta por ese texto en italiano que había encontrado en la Luis Ángel. Voy a ser un poquito exageradamente autorreferencial hoy, porque pues esta reflexión, sobre todo mi tesis, de las dos tesis que he estado trabajando, pues es muy personal, es desde mi propia experiencia y mis preguntas. Entonces, me disculpo si suena yo en algún momento. Tiene que ver es con la forma como pregunto. Bien, tenemos cosas que he descubierto además muy recientes. Por ejemplo, encontrarme con este libro de Zulma Rosés. Creo que escribí mal el nombre de Zulema. Rosés, Mujeres Compositoras en Argentina, que fue publicado en 1950. Y no les voy a dejar con la pregunta, es Zulema, se me pasó la E, Zulema Rosés. Ella escribe este texto que, pues, como se dan cuenta, es bien anterior a todo lo que estábamos viendo de las otras reflexiones en inglés o en otros idiomas. Y luego está este texto de Graciela Parasquevairis acerca de las mujeres que, además de ser mujeres, componen. Graciela Parasquevairis es una compositora que nació en Argentina y falleció en Uruguay en el 2017. Este texto fue publicado en la revista Pauta, revista mexicana, en 1986. Creo que es importante también mencionar la fecha, y las reflexiones que ella hace ahí están muy relacionadas no solamente con las preguntas sobre esas asignaciones de roles, si tienen o no tienen que ver con la forma como componemos, o si tienen o no tienen que ver con cuánto se divulga o no nuestra música, sino también se hace preguntas sobre ser latinoamericana, que creo que es bien relevante. Luego están otra vez estos textos, este texto que es muy cercano al de Zulema Rosés, Mircea Baroncelli, que es Mujeres Compositoras. Este texto fue publicado en Brasil en 1987. Esas preguntas por las compositoras están ahí presentes. Carlos Cater escribe este libro sobre Eunice Catunda, que es una compositora brasileña. Aquí le dice el musicista brasileira, en 2001, en portugués. Y fue editado recientemente, en el 2020, justo este año, en portugués y en inglés, además añadiendo un montón de, pues imagínense todo lo que uno puede encontrar en todos esos años
de distancia, casi 20, de todo el material que se ha estado explorando, inclusive habla de un pequeñito documental, o sea, está muy reelaborado el texto y está en inglés también, está en portugués y en inglés. Y bueno, ya venimos con las propuestas desde España, que ha sido una postura bien fuerte. Ya les había hablado de Cecilia Piñero, Carmen Cecilia Piñero, y hay un montón de españolas que, que han trabajado este tema desde muchas perspectivas, también, por ejemplo, desde la educación, que en la diapositiva anterior no mencioné, y es, fíjense aquí, este texto de Lucy Green, Música, Género y Educación, es un texto importante y lo tengo con ese asterisco ahí porque este texto también fue traducido al español y se consigue por lo menos en mi idioma materno. Bien, luego está la propuesta de Pilar Ramos, Feminismo y Música, Introducción y Crítica, esto es 2003. José Mi Lorenzo, Las mujeres y la música en la Edad Media Europea. Fíjense, ya está como cerrando espacios, ya no es tan amplio la reflexión. Pilar Ramos ya estaba hablando desde el feminismo, ya también hace unas reflexiones muy desde las reflexiones filosóficas, desde las apuestas filosóficas. Aquí luego otro texto en América Latina, Clara Meyerovich, que este texto también se consigue en la Biblioteca Luis Ángel Arango, Mujeres en la creación musical de México. Yo toda enamorada de la Luis Ángel, voy a hablar mucho hoy de la Luis Ángel. Y bien, bueno, ahora textos más recientes, como este de Susan Campos Fonseca, que es una investigadora, compositora costarricense, e Isabel Nogueira, que es una compositora, investigadora, artista experimental brasileña. Escribieron este texto, Estudios Brasileños, Cuerpo y Género y Música, en el 2000, ya lo había dicho, en el 2013, y Ana Bofill escribe Los sonidos del silencio, una aproximación histórica de la creación de las mujeres en España. Puse estos textos con sus títulos para que ustedes vean como las diferencias en las cuales se está mencionando el ser compositora o el ser creadora o el acercarse al sonido. Sí, está feminismo, está género, está perspectiva, está creación de las mujeres, creación musical, luego está esto cuerpo-género, o sea, hay muchas maneras de acercarse a este tema y están la mayoría muy trabajadas, o sea, se puede encontrar mucha bibliografía, muchas herramientas de trabajo. Creo que es importantísimo mencionarlo aquí porque este es un espacio académico, es un espacio universitario y necesitamos muchas veces referencias, no sabemos dónde buscarlas, ahora con internet todo es más, con esta facilidad de internet todo es más fácil, pero no crean, no siempre es todo tan fácil, entonces pues aquí tienen, de dónde pueden escoger. Ahora aquí están como las carátulas, habíamos hablado de música bruja, habíamos hablado de feminismo y música, y este libro de música y mujeres, género y poder está recientemente republicado, y creo que es importante por muchas razones, entre esas que ahí van a encontrar un texto de Carmen Cecilia Piñero en el que se toca ese tema de las compositoras iberoamericanas como un tema en específico. Ella también tiene una publicación acerca del tema en la historia de la música en España e Hispanoamérica, que es que acá tengo el libro, y hay una parte chiquitico eh, sobre la historia de las compositoras en Iberoamérica. Me da un poquito de risa porque yo también digo chiquitico. Y pues sí, respecto al libro es bastante poco, pero para nosotras es inmenso poder avanzar en este estudio, que de por sí ya no es poco lo que se ha escrito. Bien, en esta versión también me pareció muy interesante, en esta versión del 2019, que hay una actualización de las preguntas y una actualización de las respuestas. Marisa Manchado hace unas entrevistas a compositoras, este libro es español, y les preguntó algo acerca de si se habían sentido discriminadas o cómo habían sentido su
su ejercicio, su vivencia, su experiencia como compositoras en su primera versión en el 90 y luego vuelve y les hace las mismas preguntas y las respuestas han cambiado mucho. Y es bien impactante cómo el impulso de los estudios de género en general en la sociedad o del cambio de rol, de la necesidad, de la urgencia de poner en la agenda los derechos de las mujeres, pues ha hecho que las reflexiones acerca de nuestras propias experiencias se vayan transformando respecto y los análisis respecto a las mismas violencias que tal vez en algún momento de nuestra vida no pensamos que fueran violencias y hoy ya atravesadas por estas formas de mostrarnos el mundo con esta otra mirada, con esta otra búsqueda, con esta otra escucha, pues nos damos cuenta que sí, que no estaba bien que eso pasara y que había discriminación o algún tipo de violencia. Entonces eso aparece en estas entrevistas y me pareció bien interesante y creo que importante de mencionar. Y atarlo también con esto, con cómo la experiencia pasa por el cuerpo. Estos estudios del cuerpo que están como muy en sintonía con lo que está pasando ahora en los estudios del arte, que nos proponen Isabel Nogueira y Susan Campos, pues tiene muchos ensayos escritos acerca de las relaciones cuerpo, género y música. Y este texto que me parece también bien importante porque es producido en medio del contexto de Ibermúsicas y ya son textos, fíjense los dos, que nacen desde América Latina. Cuando digo desde, es que hay un habitar en América Latina, estar aquí, trabajar, vivirse América Latina y además poder expresarse desde este espacio. No es alguien que viene a estudiar América Latina, sino ya son preguntas que nacen aquí y que vamos elaborando también aproximaciones a las respuestas en este mismo contexto. Entonces, este libro contiene textos de antropología, desde la historia de la música, diversas prácticas musicales están dentro de esos textos, no solamente la música contemporánea, académica, experimental, de concierto, culta, tantos nombres que tiene y cada persona se va sintiendo más o menos afín a esos nombres, pero en realidad estos dos textos tienen posturas desde diferentes prácticas musicales. Y los dos se consiguen muy fácilmente en la red. Bien, quisiera hacer referencia a estos dos texticos. El primero, que ya lo había mencionado, que es el de Graciela Parasquevaidis, que es compositora. Creo que es importante porque yo estoy hablando desde el ser compositora y aquí hay una intención muy similar. Y el texto que ven a la derecha, que es el texto de Octavio Marulanda, que podría ser uno, no voy a decir el primero porque esas búsquedas del origen como, no me interesan más las relaciones, pero sí por lo menos el primero que tengo en mi lista, porque es el que tengo, que es el de Octavio Marulanda, que fue publicado en 1986 por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Ese también lo encontré en una biblioteca. Y aquí ya estamos entonces acercándonos al tema que nos atañe, por el que estamos hoy, que es Colombia. Aquí está el texto de Octavio Marulanda, Las mujeres compositoras de Colombia, un capítulo de nuestra historia que no tiene historia. Se me pegaron estos dos. Esa debería ser una siguiente viñeta, pero creo que explicándolo ustedes lo entienden. Ese texto de Octavio Marulanda es que solo su título ya está diciendo aquí hay algo que no está siendo contado. ¿Qué pasa? ¿Dónde están las compositoras en Colombia? Y yo les haría la misma pregunta. En este momento, cuenten 5 compositoras colombianas con los dedos de su mano y piensen si tienen esa cantidad de nombres para mencionar.
y ahí habrá pues un análisis personal acerca de cuántas compositoras colombianas conocen. Bien, el siguiente es este que ven ahí que dice después de 1989 Ana María Romano. Sería la siguiente viñeta, que es la publicación de esta compositora colombiana sobre otra compositora colombiana en la revista Contratiempo en el año 2000. Es un homenaje que se le hace a Jacqueline Nova en el 2002. Perdón, me confundí con el monográfico que ya les, con el concierto dedicado que ya les voy a mencionar qué es. Y esta es otra de las maneras de acercarse al trabajo de las compositoras que venía diciéndoles desde antes. Entonces teníamos un primer paso por la historia compensatoria, que eran todas estas nombres y biografías, y luego les hablaba de la análisis de las causas estructurales, del por qué esas compositoras no están ahí presentes en la historia, y está entonces esta que es dedicarse a estudiar la vida y obra de alguien en especial. En este caso, la compositora colombiana Ana María Romano decidió estudiar la historia de Jacqueline Nova. Quisiera mostrarles que la sala de conciertos de la Luis Ángel Arango, voy a compartir otra pestañita, esta es la base de datos Babel del Banco de la República. Esta base es reciente de consulta pública, entonces me parece chévere mostrárselas, en donde están los programas de mano de los conciertos que se han hecho y en esa sala de conciertos, que es una de las salas más importantes en nuestro país y que es una sala que se ha preocupado por hacer que la música de las personas colombianas suene. Ya si son hombres o mujeres, entonces solamente eso habría que profundizarlo un poco más y estudiarlo y dedicarle tiempo. Es largo trabajo, entonces habrá que ganarse una beca o algo así, pero me parece un trabajo que hay que hacer. En la sala de conciertos de la Luis Ángel Arango le hizo un homenaje a la compositora colombiana Jacqueline Nova en el año 2000. Entonces aquí tienen para libre consulta y descarga el programa de mano. Como vemos, aquí Ana María Romano es la persona que hace las notas de programa y aquí fácilmente se puede descargar y consultar completo. No me voy a detener ahí porque hay mucho más por ver en este espacio, entonces luego ustedes si quieren pueden ir a consultar. Bien, entonces tenemos ese y el siguiente. Los siguientes son los textos de Alejandra Quintana, uno que escribe ella sola ganándose una beca del Ministerio de Cultura de Colombia en el 2008, que se llama Perspectiva de Género en el Plan Nacional de Música para la Convivencia, que me parece súper pertinente porque es empezar a pensarse cómo hacer una revisión del estado de las cosas en el Plan Nacional de Música para la Convivencia respecto al género. Y eso es muy amplio, es cómo se enseña, quiénes hacen parte, quiénes enseñan, qué músicas, quiénes son los compositores y compositoras de esas músicas, qué instrumentos se tocan, qué instrumentos no se tocan, quiénes, las mujeres, qué instrumentos tocan y por qué. Bueno, eso es un tema amplísimo. Aquí les voy a compartir como para que vean al menos la portada y la publicación de este trabajo en la página del Ministerio de Cultura. Entonces, bien, aquí Alejandra Quintana no es compositora, ella se dedica a la investigación y al trabajo de género y la música en general, y por supuesto sobre todo hace estos tipos de análisis. Recientemente hizo un documental acerca de cantadoras en Bogotá, me parece que vale la pena que ustedes lo vean. O sea, solo para comentar que se dedica a estudiar distintas prácticas musicales. Entonces aquí tienen como el texto. Ella hace unas sugerencias para aplicar la perspectiva de género y empezar
a trabajar en esas razones estructurales, en estas causas estructurales de desigualdad. Y bueno, ahí estamos. No se han aplicado. Creo que ni siquiera ha habido una intención de revisarlas juiciosamente, hasta donde yo sé. Entonces hay mucho por hacer todavía. Alejandra Quintana y Carmen Millán Benavides eh, realizan este libro que me parece que es uno de los más importantes, si no el más, porque recoge reflexiones de diferentes personas y distintas formas de escribir esas reflexiones. Se llama el libro Mujeres en la música en Colombia, el género de los géneros, fue publicado en 2012. El libro tiene entrevistas, el libro tiene poemas, el libro tiene documentales, el libro tiene reseñas, el libro tiene artículos, hay partes inclusive donde se mencionan partituras, sugerencias de audiciones. Entonces es un libro bien completo que era muy necesario y que pues se demoró un poquito en aparecer, pero ahí está y si tengo buena información, estuve revisando la semana pasada en las librerías y me parece que ya está empezando a venderse eh, electrónicamente, el libro electrónico, porque ya no hay libros impresos y no se hizo una reimpresión hasta el momento. Carmen Millán Benavides también es una persona que ha estudiado el tema de las compositoras, entonces me parece que hay que poner atención en... Sé que ha hecho conferencias acerca del tema, sé, por ejemplo, la misma Luis Ángel Arango, entonces ellas dos pues son como personas expertas en estos temas en nuestro país en este momento. Marta Lucía Barriga nos habla de la educación musical de la mujer en Bogotá de 1880 a 1920. Es bien interesante porque es otra época para estudiar, se refiere a otras músicas, a un momento muy coyuntural para nuestra historia, pasando incluso por una guerra, bueno, en fin. Y la institucionalización de la formación también ahí presente. Ya les voy a mostrar una fotico del espacio para señoritas de la Academia Nacional de Música. Ella escribe, esto es un artículo, escribe tiene varios textos. Este específicamente es del año 2012, vale la pena mirarlo, porque hay mucho de los estudios respecto a cómo nos formamos las mujeres y a qué lugares estaba permitido ingresar, acceder, que en estos momentos de la historia son pues, muy importantes para pensar además los beneficios que tenemos ahora gracias a estas luchas, a esas preguntas que se hicieron esas mujeres en esos momentos y que hoy nos hacen vivir un poco más en bienestar siendo mujeres. En el 2014, Luis Gabriel Mesa publica un libro que se llama La identidad nariñense a través de su piano. Maruja Inestrosa es la compositora de la cual está hablando. Es un trabajo extenso. También sé que publicó un documental hace poco, lo vi, en donde aparece la compositora. Y me parece muy relevante que ya no sea solamente Bogotá, sino que las preguntas se estén haciendo desde otros lugares de Colombia. También hay reflexiones, por ejemplo, en el libro de Mujeres en la Música en Colombia, de personas en el Pacífico, de personas, por ejemplo, en Buga. Eso es bien importante. Los documentales incluyen prácticas musicales como el bullerengue, entonces creo que eso es relevante. Y para un contexto como la SAP, en donde confluyen tantas prácticas musicales y estamos todo el tiempo pensando desde muchas orillas de la música, vale la pena mencionarlo. Lo mismo este texto de Daniela Cura, que ella es barranquillera, sobre Esther Forero. El libro se llama La Caminadora y fue publicado el año pasado, en 2019. Este libro de Daniela Cura me parece importante, pues porque vuelve al ejercicio de hablar de una figura, pero cuenta historias sobre Colombia y América Latina, hace comparaciones. Entonces Esther Forero es cercana, es de la misma época de Violeta Parra y de, por ejemplo, Isabel Aretz.
Entonces, como esta idea de las mujeres que componían en ese momento y que además eran investigadoras y viajaban por sus países indagando en lo que ellas llamaban folclore o en las músicas locales o raizales que podemos llamar hoy. Entonces, y cómo sus músicas se van impregnando de ese ejercicio de ser compositoras investigadoras, digámoslo de alguna manera. Y además, Daniela Cura trabaja 3 textos de los que mencionamos antes y hace cruces entre las conceptualizaciones que, por ejemplo, haría Marcia Citron sobre la ansiedad de la autoría. Ella hace esos cruces con esta compositora colombiana que es Esther Forero. Pensando también en la ASAP, quisiera mencionar justo esto, porque sé que es un tema muy actual en Bogotá. Lleva como unos 20 años esto andando acerca de las gaitas, de los festivales de gaitas, y ahora hay mucha presencia femenina en estos formatos. Alejandra Quintana, en su tesis de maestría, hace una reflexión y publica este artículo que se llama Festivales de Música de Gaitas en Ovejas y San Jacinto, una tradición de exclusión hacia las mujeres. Creo que ya el título nos está diciendo casi todo lo que podría incitar. Voy a mostrar las foticos, que siempre es chévere ver fotos, aligera la vista y además te queda ahí en la retentiva. A la izquierda, la portada de la publicación de la revista Contratiempo sobre Jacqueline Nova en el 2002. Quiero decir también que esta publicación tiene partituras, un par de partituras y tiene una producción discográfica que para nosotras tener publicación de música es súper relevante. Entonces, destaco eso. Aquí está el libro de Carmen Millán y Alejandra Quintana, pues que ya vemos que es una apuesta por entregar distintos apuntes y aproximaciones sobre estas reflexiones de causas de las discriminaciones estructurales. Y bueno, este libro de Rodolfo Pérez González, que es un libro publicado en Colombia en el 2013, es esta tendencia que les digo compensatoria de enlistar, de hacer listas y nombrar y poner biografías. Es lindo también que en la revista Contratiempo sobre Jacqueline Nova hay textos de otra compositora que no es Ana María Romano, sino Graciela Parasquevaidis, que fue una persona con la que se conoció en su proceso de formación cuando Jacqueline Nova estuvo estudiando en Buenos Aires, en el Instituto Torcuato Di Tella. Entonces hay apreciaciones como de una colega contemporánea en un momento histórico. Creo que eso también es algo para destacar. Aquí tenemos la portada del libro de Luis Gabriel Mesa sobre Maruja Inestrosa. Ese libro está también importante, que tiene grabaciones, que hay unos arreglos de la música de ella, que no solamente era música pensada para concierto, sino sobre todo, más bien, era música de prácticas musicales de este eje como centenarista, nacionalista, estas músicas que se mueven ahí en ese eje, y tiene partituras. O sea, hay un proceso de edición de partituras y un proceso de grabación y producción de la música. Lo que hace Daniela Cura respecto al sonido es, ella es coleccionista de discos también, entonces recopila muchas grabaciones y las pone a disposición para escucha digital. Esta fue como la estrategia de este libro para contar, para mostrarnos, pues para invitarnos a escuchar la música de Esther Forero. Hay una barrita amarilla, sí, muy visible, porque aquí ya estoy como hablando, voy a hablar de mi proceso de pregrado, que es esta tesis que hice, que fue una obra que compuse, pero las estrategias fueron para componerlas, fue analizar música de compositores.
Entonces, en la tesis hay un espacio para hablar de la problemática de género muy brevemente, como apenas enunciar, y pensar en la problemática latinoamericana y pensar también en la problemática, que es una cosa que también estoy pensando ahora, de las músicas experimentales y contemporáneas que en Colombia no se mueven tanto en el espacio de la academia, sino es más bien como un mundo outsider de la academia, aunque nos la enseñan en la universidad, porque pues hay unas músicas académicas más fuertes en Colombia, con más presencia, y como que la música contemporánea está todavía intentando existir, y eso buscando espacios, generando espacios alternos a los espacios académicos muchas veces, y creo que vale la pena decirlo y vale la pena mencionar que la SAP es un espacio universitario en donde la música contemporánea se da con mucha fluidez, como lo dije antes, convergen y confluyen distintas prácticas musicales, y entonces en la SAP aprendemos bullerengue y aprendemos música contemporánea y está muy bien. Y bueno, y analicé obras de la persona que ya mencioné, Ana María Romano, y la otra persona que ya mencioné, Graciela Parasquevaiz. Entonces ahí voy como conectando, que les decía antes que lo que me interesan son las relaciones, pues aquí hay como un encuentro de esas relaciones, que es analizar la música de ellas, analicé de cada una obra vocal. Y me aventuré a hacer un listado de compositoras en América Latina que trabajan sobre todo esta estética, la práctica musical, aunque sé que ya había otras personas que habían hecho ese tipo de catálogos, como la misma Carmen Cecilia Piñero, que había encontrado muchísimas compositoras iberoamericanas. Recuerdo que la última vez que consulté su lista, su catálogo, había al menos unas 700 tal vez. Entonces, pues no es la primera vez que se hace. Tampoco me interesa que lo sea. Bien, aquí quiero mostrarles esta foto porque para nuestra historia en Colombia es bien importante y me he dado cuenta que no se nos enseña esto. O sea, que esto hay que ir a buscarlo en los artículos, que esto no parecería no hacer parte de nuestra formación en historia de la música, y creo que es un error no saber que hubo una sección femenina en la Academia Nacional de Música en 1887, cuya directora fue Carmen Gutiérrez de Osorio. Cuando les hablaba de los textos de Barriga, hacía referencia a esta foto que les iba a mostrar después. Esta es una fotografía tomada en 1900 y publicada en el Boletín Latinoamericano de Música en 1938. Esta referencia yo la escuché y la tomé de investigaciones y exposiciones que ha hecho Luis Gabriel Mesa también acerca de este tema. Entonces, pues dice 1882-1910 porque el Conservatorio Nacional de Música entonces empieza esa historia en 1910. Creo que es bien importante para las personas que nos dedicamos a estas músicas saber estas cosas y saber que hubo muchas mujeres ahí y que dentro de las causas, por ejemplo, para retirarse de la Academia Nacional de Música era casarse, era tener hijos, era no tener tiempo para poder dedicarse a tocar piano. En este caso, por supuesto, la formación en su mayoría era de intérpretes porque, pues porque tenían que dedicarse al hogar, que era el rol asignado y era para lo que habíamos sido socializadas las mujeres en general en ese momento. Bien, vamos ahora sí a compositora sobre Colombia. Sé que me he demorado en llegar. Cuando hablé de Jacqueline Nova, olvidé mencionar, y me parece en este momento justo y necesario, decir que ella es la primera mujer graduada en composición en Colombia. Se graduó en 1967 del Conservatorio de Música, que hoy es la Universidad Nacional de Colombia, y en ese momento. Entonces ahí empieza una historia ya de compositoras graduadas en este oficio. Bien, ¿qué les estoy mostrando aquí? Les estoy mostrando uno de los procesos que estoy llevando a cabo, que es esta página
que tiene información acerca de compositoras y creadoras musicales en América Latina. Es un largo trabajo, muy largo, que está en camino. Voy a compartir esa página que aún no está pública. Quisiera por lo menos terminar la primera parte del siglo XX en Colombia para poder publicarla. Entonces están viendo la página, esta es la portada, hace referencia que esto es parte del proyecto de investigación. La Guardavoz es una indagación sobre ser compositora desde Colombia, parte de la maestría de estudios artísticos de la Facultad de Artes. Quiero mencionar que además va a haber un formulario para que quienes quieran hacer parte de este espacio, pues envíen sus datos. Voy aquí entonces a hacerle énfasis en Colombia. Y bien, compositoras nacidas en Colombia organizadas cronológicamente. Y están aquí, cada espacio de foto tiene pues la fotografía. Aquí tenemos a Teresa Tanco Cordobés de Herrera, nacida en el 59 y fallecida en el 46. Es una fecha aproximada esta, entonces, y aquí lo que van a ver es este como enlace donde pueden hacer clic e ir a algo de su historia. Fíjense que aquí ya escribo que ella nace en la Confederación Granadina, hoy República de Colombia. Creo que se ve un poquito clarito por lo que le había hecho clic. Bogotá 1859. Entonces también creo que ahí es importante fijarnos en nuestra propia historia y saber en qué momento de la historia en Colombia pues nace esta persona. Lo mismo pasa con esta compositora Nicolasa de las Mercedes Garay Díaz, que en realidad Colombia, en ese momento en el que ella nace, se llamaba Estados Unidos de Colombia, lo que hoy es Panamá, y entonces nace en el 73, 1873, y fallece en 1928. Bien, vamos también a escuchar algo de música, creo que es importante. Esta polca para piano a las 3 de la mañana de Teresa Tanco. Para escuchar vamos a hacer un cambio de compartir pantalla para que puedan escuchar con una buena calidad de audio. Entonces vamos a cambiar de pantallita.
Bueno, es una polka, sabemos que tiene una idea de repetición, es una forma particular, entonces vamos a seguir adelante porque estoy un poquito ya viendo que el tiempo se hace estrecho y yo tengo muchas más cosas para decir. Bueno, estamos aquí en la página, voy a pasar rápidamente, ustedes la van a poder consultar. Lo más importante es que este espacio reúna a las compositoras y que sea fácil consultar dónde están, porque justo hace un par de días estábamos buscando unas partituras para piano y no hay un lugar donde ir a mirar ni una lista de compositoras. Entonces es como buscar y buscar y buscar incansablemente y agota mucho y creo que esto nos va a facilitar un montón. Entonces aquí tenemos compositoras nacidas en el siglo XIX, aquí por supuesto están Inés Ainhoa, tenemos Amparo Ángel de Bogotá, tenemos Alba Lucía Potes, estas son compositoras que están vivas, haciendo música. Alba Potes va a ser una de las compositoras que se interpretarán en el Festival Mujeres en la Música Nueva 2020, ella fue ganadora de la convocatoria. Tenemos aquí a Catalina Peralta, ya les voy a hablar un poquito más de ella. Alba Fernanda Triana, Ana María Romano, quien había escrito los textos que mencionamos, Diana Restrepo, Alexandra Cárdenas. Estas compositoras creo que es importante decir que sus acercamientos a la creación sonora, a la manipulación sonora, son bien diversos. Diana Restrepo es percusionista y además trabaja mucho con arte sonoro. Alexandra Cárdenas tiene formación en composición y los últimos años, yo creo que más de una década ya se ha dedicado a trabajar en live coding, no solamente para hacer sonidos, sino construyendo comunidades y enseñando. Eso creo que es bien relevante y tenemos entonces aquí a una compositora que es de otra parte de Colombia, que es Natalia Valencia, que es de Medellín. Aprovecho para decir que, por ejemplo, en Medellín la intención de Cecilia Espinosa de interpretar música, por ejemplo, para orquesta de compositoras, es importante mencionarla. Ha sonado música de Natalia Valencia y de otras compositoras, ha sonado música de Michela Bondano, que es otra compositora colombiana, de Diana Margarita Ortiz, de la misma Amparo Ángel. Entonces, lo digo porque aquí empezamos a hablar ya de lo que son las redes, de cómo entre nosotras también vamos construyendo un corpus teórico, un corpus sonoro, un corpus de divulgación, que Daniel mencionaba que yo también hacía eso y creo que estas son las razones por las cuales debemos hacer esto. Bien, voy a pasar por esta lista. Fíjense, tengo acá nacidas entre el 1859 a 1997. Esta es la número 1. Estas son nombres de compositoras que hay que poner en esa página que les estaba mostrando. Esta es la número 2, entonces tenemos aquí un montón. De Catalina Peralta, ¿qué voy a decir? Y de Alba Fernanda Triana, que el Banco de la República organiza unos homenajes, como ya lo vieron. Esos también los pueden consultar aquí en Babel. Aquí están todos los que se han hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Yo voy a hablar de las mujeres. Entonces, tenemos aquí un concierto dedicado a la música de Alba Fernanda Triana. También pueden consultar. Alba Fernanda Triana hoy en día también se ha dedicado mucho al arte sonoro y sobre todo a la construcción de objetos sonoros y a la plástica sonora. Su trabajo es bellísimo, vale la pena que lo vean, lo consulten y lo escuchen. Entonces aquí tienen, y trabaja mucho con electrónica, desde este momento empieza a verse la presencia de la música electrónica en esta sala de conciertos, o sea, una actualidad ahí, podríamos decir. Y de Catalina Peralta quisiera mencionar que también hay un homenaje que le hizo el Festival en Tiempo Real dentro en el marco del Festival Spectra que se realizó en 2019. Esta es la página del Festival en Tiempo Real, que es un festival
que hoy en día es una plataforma feminista de sonido, tecnología y experimentación, cuya generadora más visible es Ana María Romano. Entonces aquí está como todo lo que pasó, pero lo que creo que es lindo que ustedes vean es este homenaje. Entonces se hizo un concierto con la música de Catalina Peralta, ella recibió un premio y una escultura realizada por la artista Fallon Cañón. Entonces este tipo de homenajes también son una manera de acercarse a esta investigación de la música de las compositoras. Curar un programa de una compositora es ya investigar acerca de ellas, interpretar su obra, por supuesto, también. Entonces, quería mencionar esos homenajes. Seguimos aquí, bueno, hay un montón de nombres, esto va a quedar público, ustedes lo van a poder seguir viendo, y está Violeta Cruz también, que creo que es importante mencionar que ella tiene compuesta una ópera, y eso dentro del mundo de la música contemporánea, experimental y académica, pues es una búsqueda también sonora. Hay varias ahí que han hecho parte de nuestro Festival Mujeres en la Música Nueva, y varias de ellas no viven actualmente en Colombia, están estudiando en otros países. En fin, no me puedo detener en ellas, luego haremos tal vez, nos inventaremos cómo hablar de ellas. Y aquí hay un montón de nombres que todavía no tengo dateadas sus fechas de nacimiento, entonces están apenas los nombres esbozados. Vamos a pasar a lo siguiente. Ya había comentado un poquito acerca de los monográficos del Banco de la República. El Banco de la República también tiene una figura que es el encargo de obras, la comisión de obras. Eso pasa mucho en la música académica, como que una persona que toca un instrumento o interpreta un instrumento o una institución se acerca y dice: queremos que tú compongas una obra para este ensamble. Entonces Amparo Ángel ha sido una de esas compositoras a las cuales el Banco de la República le ha comisionado obras, al igual que Carolina Noguera. Y Carolina Noguera, que es actualmente profesora de composición y directora de composición de la Universidad Javeriana, y Amparo Ángel también es profesora de composición y directora de composición, no sé si actualmente, pero hasta el año pasado sí, en la Universidad Sergio Arboleda. Son casos de estas ya compositoras que están en espacios, por decirlo de alguna manera, de poder. Ser profesora de composición y dirigir el área de composición de una institución ya es haber roto un techo de cristal más. Poder tener acceso a esos espacios de poder es algo que hemos querido y por lo que hemos trabajado las mujeres mucho tiempo. Entonces es bien importante mencionarlo, en este caso por las instituciones. Y creo que también me gustaría decir que las dos, fíjense que a la derecha, la fotito de Amparo Ángel, hay como la descripción de unas obras. Ella, este es un disco de ella. Al igual que Carolina Noguera, se ha preocupado por publicar su música en producción discográfica, que es este disco de forma de Recuerdos sin Territorio. También hay publicaciones discográficas de compositoras actuales. Bien, otros espacios. Ya hablé un poquito del Festival Plataforma Feminista en Tiempo Real, que tiene que ver con esta idea de la tecnología y el sonido, de cómo las mujeres se apropian de esa tecnología y componen y crean y se inventan nuevos mundos sonoros. Y otro espacio del que quisiera hablar, que es Mujeres al Borde del Ruido, que es generado por Laura Zapata y Juliana Ortigosa. Ellas son compositoras egresadas de la Universidad del Bosque, en donde se han inventado cómo trabajar en comunidad, como lo venía diciendo con Alexandra Cárdenas, desde el live coding, desde la programación y el abordaje de la tecnología de distintas maneras. Este espacio de Mujeres al Borde del Ruido nace como una propuesta de LIDAR, una convocatoria que ellas se ganan en IDARTES.
Pero ha sido muy lindo ver cómo estas colectividades se mueven a una velocidad impresionante y con esto del nuevo uso de la virtualidad por el tema de la pandemia, pues se ha, por decirlo acorde al título de su grupo, se ha desbordado. Entonces ellos crearon este grupo en Facebook, hablando de sus temas en la convocatoria y ha crecido inmensamente. O sea, hay más de 500 personas ya en este grupo, hay mujeres que están preocupadas por estos temas, que les interesan, que trabajan en esto en todo el mundo. Entonces es muy bonito ver cómo estas comunidades crecen y cómo son generadas por compositoras jóvenes preocupadas por su entorno. Bien. Ya sé que estoy un poco pasada de tiempo, pero no quiero dejar de decir estas cosas que vienen aquí, que son reflexiones, que son importantísimas. Un poquito más chiquito para que, no sé por qué no me sale todo. Bien. ASAP. Fíjense que yo voy a analizar solo estos 2 cuadernos de partituras. ASAP ha publicado 3 y hay un tema también con los discos. Son preguntas, las dejo aquí porque son preguntas que las instituciones tienen que hacerse. O sea, algo, cuando lo decimos tantas veces es porque algo no está correcto, algo está haciendo que no nos funcione bien la sociedad, y ese algo es que las mujeres no estamos, no aparecemos. ¿Cómo puede ser que en 18 publicaciones, 18 partituras impresas, solamente haya una compositora? En estos 2 cuadernos de partituras sumadas hay 18 obras. Y el 92.3% de esas obras son de compositores. Entonces, algo está pasando ahí. Eso no pasa solo en la SAP. Yo voy a sacar aquí otro montón de cifras, pero sí creo que es importante hablar de nuestro entorno, porque lo tenemos que cuidar y tenemos que construir un entorno seguro para las mujeres, un entorno donde las mujeres nos sintamos bienvenidas y sintamos que nuestro trabajo es valioso y que merece la pena de ser, no la pena, que tiene el valor suficiente de ser publicada. Yo también ahí corrigiéndome mis propias maneras de hablar. Bien, estas cifras acá. Festival de Mujeres de Música de Cartagena. Un festival dedicado no a la práctica musical en la que yo profundizo, pero sí música académica, y sí es un festival visible a nivel regional. Y entre 2017 y 2019, pues ya pueden ver las cifras. Ha sonado música de 307 compositores y 5 compositoras. Es alarmante. Ese circulito debería estar en rojo, así como, no sé. Todas estas cifras son tomadas de los mismos programas de mano. Directoras, pensando en intérpretes. Entonces, 31 intérpretes, 31 hombres, directores y 9 directoras. Entonces, pensemos en las obras. Dice que esta tabla incluye todas las obras presentadas en conciertos repetidos. ¿Por qué? Porque cada vez que suena una obra, ese nombre de esa compositora o de ese compositor se repite, la música vuelve a sonar, quienes interpretan esa música vuelven a hacerse presentes en el escenario. Entonces, es otro compositor ahí presente. ¿Y qué pasa? Obras. En 2019 sonaron 142 obras. De esas obras, tenemos que una sola compositora era autora y 111 compositores eran los autores. Qué pena la redundancia. Vemos en 2018 0 compositoras, 0. En un festival de esa importancia no hay ninguna compositora sonando en el año 2018. Y en 2017 fue tal vez el año más generoso, hubo 4 frente a 135 compositores. Eso me parece muy serio. Digamos, conciertos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.
Desde agosto de 1980 a junio de 2019, la música compuesta por mujeres ha sonado 143 veces en 99 conciertos, frente a 575 veces de la música de los hombres en los mismos eventos. Aquí ni siquiera he analizado cuánta música es de compositoras colombianas. Da la impresión de no ser tan pocas, pero la realidad revela que en estos 39 años solo hay nombres de 45 compositoras en la programación de la orquesta más importante de Colombia. Están las barras que nos están mostrando los datos que yo estoy revelando, y también me importa lo de las directoras y directores porque fue un tema que se ha conversado, es un tema que se ha conversado los últimos años, sobre todo la última década, pensando en que hay directoras que han ocupado ya cargos poderosos, o sea, otro techito de cristal roto, como en estas orquestas importantes a nivel Europa o a nivel Occidente. Bien, Círculo Colombiano de Música Contemporánea. También hay que revisar la casa como lo hicimos con las aves. Y aunque sé, porque también estoy ahí, que hay una intención de empujar que esto cambie, no es tan fácil. No es tan fácil, hay que estudiar el doble y el triple, hay que estar en un ejercicio de revisión constante de lo que estamos haciendo. En este caso, ya llegamos a un 6%, pero es muy poquito. O sea, 141 frente a 28 es abismal. Es abismal y políticamente, por ejemplo, se está pidiendo ya, se están pasando proyectos de ley de paridad en política y aquí miren la distancia. Entonces, en las jornadas de música contemporánea, específicamente entre 2015 y 2019, estas son las cifras. Ha sonado música de 141 compositores y de 28 compositoras. Aquí ya 28 parece más, pero cuando uno va y ve los porcentajes, así como dibujados, la sensación es otra. En 31 conciertos. Y bueno, han sonado 169 horas. Esas cifras son todas para que reflexionemos, para que veamos que está ahí sobre el papel lo que pasa y que lo encarnamos en el cuerpo de las mujeres a diario, sobre todo siendo compositoras. Y bien, no todos son quejas, porque algunas personas piensan que es que nos estamos quejando, sino hay que proponer. Esta sociedad la transformamos entre todas las personas que hacemos parte, es algo que tenemos que ponernos en el cuerpo, en la cotidianidad, y es hacer. Voy a mencionar estos 3 espacios: el Festival Mujeres en la Música Nueva, que ya había mencionado Daniel y yo toqué un poquito. Este es un espacio que se plantea como una acción afirmativa. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay distintas maneras de trabajar estas problemáticas y de hacer propuestas. Nosotras creemos que hay que compensar en este momento porque somos muy pocas las mujeres haciendo música, creo que lo voy a decir, lo voy a ordenar mejor. Somos muy pocas las compositoras sonando en los conciertos en Colombia. Muy pocas es generoso. O sea, somos casi, somos 0 a la izquierda. Necesitamos sonar y a veces es incansable la pelea que hay que dar para que intérpretes toquen la música, instituciones se hagan cargo. Entonces nosotras nos inventamos un festival. En ese festival hay interés en que suene la música de las compositoras, pero además que intérpretes se interesen en tocar música de compositoras. Las intérpretes también están ahí porque muchas veces cuando nos enseñan música, la gran mayoría de veces nos enseñan todo con ejemplo de compositores, todo. Lo único que tocamos son obras de compositores y ahí también hay una falla estructural. Entonces, atendiendo esa otra falla, quisimos invitar intérpretes. Este festival se llamó primero Sonora Bogotá y luego ya tuvo este nombre, Festival Mujeres en la Música Nueva. Este 2020 vamos a hacer una versión que ya les contaré de qué se trata. MIGLA, Música y Género, Grupo de Estudios Latinoamericanos. Recientemente me encontré con este grupo, la investigadora
brasileña, Eliana Monteiro, que también es pianista, me invitó a ser parte de este grupo. Es un grupo de expertas, musicólogas, historiadoras, intérpretes que se han dedicado a estudiar este tema durante años. Y ella misma, Eliana Monteiro, tiene un libro publicado sobre música para piano en América Latina, con partituras. Ella tiene sus interpretaciones en internet, y aquí hay una problemática que me gustaría atender, y es ser latinoamericana y hacer esta música, como la reflexión que hay que hacer para entender que estamos entre colegas, con otras personas del mundo, que no queremos parecernos a algo o hacer parte, o que nos metan en algún grupo de algo, sino que la música que hacemos está lo suficientemente bien hecha, elaborada, trabajada, como para producir nuestra propia teoría. Y entonces este grupo está ahí, tiene un espacio en Facebook, como verán, y en Instagram. Ahí se publica todo lo que se hace. Hacemos las personas dentro de esta red, ese grupo de estudio, jornadas, no sé qué. Argentina está sobre todo presente porque el grupo se generó en Argentina, y es bien interesante lo que pasa en ese país. Vale la pena ponerle un foco, porque han trabajado mucho el tema de género y música. Bien, Redcla. Redcla es una red de compositoras latinoamericanas que se genera a partir de esta pandemia. La compositora mexicana Tania Rubio pone un comentario en Facebook acerca de poder reunirnos en algún momento las compositoras latinoamericanas, y esa publicación tiene una respuesta impresionante. En este momento hacemos parte del grupo de Redcla al menos unas 400 compositoras, entre compositoras e intérpretes. Hay también intérpretes. Tenemos este espacio, y en septiembre desarrollamos el primer seminario Música, Sonido y Género. Todo está en YouTube para que ustedes lo puedan consultar. Se trabajaron distintos temas: violencia de género en la música, mujeres, arte y ciencia y tecnología, musicología histórica, estudios de género en la música, análisis musical. Ese es otro tema bien importante, y es que tenemos que empezar a analizar la música de las compositoras y ponerla a circular y a ser parte de la forma como enseñamos música, de la forma como enseñamos a analizar, porque entonces va a ser muy lento el proceso de introducir esta música en los espacios cotidianos. Para terminar, voy a hablar de este espacio del Festival Mujeres en la Música Nueva. Vamos a hacerlo entre el 24 de noviembre y el 5 de diciembre, ya. Y lo que me parecería muy importante mencionar de aquí es que ya estamos socializando el proyecto del festival como una experiencia importante en Colombia, no solamente en Colombia, en América Latina. Hablamos del festival hace poco con las colegas de Resonancia Femenina, que es un colectivo en Chile, que tiene sede en Chile, en donde la compositora Valeria Valle nos invitó a comentar sobre el festival como un espacio importante y relevante en la región de divulgación de música. Parece importante compartir también que en la última convocatoria de flauta recibimos obras de al menos 20 países distintos, ¿sí? Y fueron casi 90 obras que recibimos para esa convocatoria. Entonces, ya no se puede decir que es que las compositoras no tienen obras para ciertos instrumentos, porque efectivamente sí están. Hay que trabajar en cómo nos encontramos con esa música. Y porque el proyecto que también nos inventamos para este festival es trabajar en la formación. El ensamble CG, que es el ensamble
digamos, más longevo de música contemporánea que tiene nuestro país. Lleva 25 años haciendo esta música. Se articuló con el festival y con la alianza entre la Filarmónica Joven y el Círculo Colombiano de Música Contemporánea para diseñar un proyecto de formación en técnicas actuales usando ejemplos de compositores. Entonces, todos los ejemplos que se van a usar en estas clases magistrales de violín, de violonchelo, de clarinete, de oboe, de flautas, de fagot, de percusión y de electrónica, serán ejemplos de compositoras de diversas partes del mundo. Consideramos que es un proyecto importante y debería ser replicado en otros espacios. Entonces, cuando suceda, porque ya empieza esta semana, les contaremos la experiencia o podrán consultarla en nuestra página web, Festival Mujeres en la Música Nueva. Voy aquí a compartirla y con eso creo que tenemos mucho material para empezar a pensarnos todo este tema. Ahí creo que ya la están viendo. Esta es la página, aquí aparecen las versiones. Para cerrar, entonces quisiera compartir la obra de Diana Margarita Ortiz, un trocito del tercer movimiento, si se puede dejar toda mejor, de la obra que le comisionamos en el Festival 2019 para cuarteto de guitarra. Dame un segundito, Daniel, no sé si me despido antes o ahora o cómo. Si quieres, escuchamos y luego me despido. ¿Sí? Disculpa que estaba con el micrófono apagado. No, escuchemos primero la obra y después cerramos. Listo, gracias.
Vale. Bien, entonces ya creo que voy a interrumpir la presentación y listo. Eso ha sido todo. Pues yo tengo un espacio en la web que es Melissa Vargas Música. Pueden encontrar ahí como mi contacto, Melissa Vargas Franco 1980 @gmail.com es mi correo electrónico. Se me olvidó ponerlo en la presentación, pero pues hay muchos lugares en redes sociales o en la red donde me pueden contactar si quieren alguna información más extra, textos donde encuentran partituras, música, pues ahí estoy a disposición de quien se interese. Muchísimas gracias, Melissa. Muchas gracias por tu conferencia y por compartirnos toda esa información. Sin duda, este tipo de espacios son sobre todo para precisamente conectarnos con todo ese trabajo que tú has venido haciendo de recopilación y esa perspectiva que me parece muy interesante. Se agradece la crítica, creo que es bien interesante también desde la SAP eso. Y voy a dejarte pendientes precisamente para que más adelante tengamos ocasión de conversar, seguramente a partir de preguntas mías, pero con otras personas que puedan acompañarnos en una conversación más pues, sincrónica acerca de todos estos temas que tú planteas. Quiero dar muchas gracias y pues también agradecemos a todas las personas que han visto este material. Esperamos que les funcione muy bien para pues, sus propias reflexiones. A todos, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, muchas gracias.